Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Como se lo adelantaba al inicio de este espacio y antes del corte, ya está con nosotros en plataformas digitales, concretamente en esta aplicación Zoom, el doctor Sergio Rivera Magos, docente académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, integrante de esta administración de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, colaborador de Presencia Universitaria y quien a través de su expertise a lo largo de los años nos ha venido a visibilizar diversos temas, problemáticas que tienen que ver con el uso de redes sociales y con el uso de las tecnologías de la información. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días y como siempre agradecidos con su tiempo para con la audiencia de Presencia Universitaria. Marco, muchas gracias. Buenos días. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Buenos días. Gracias, doctor. Y bueno, hoy presente en la reflexión ciudadana, en la agenda social, por llamarlo de alguna forma, la necesidad de regular los contenidos en redes sociales. Todo ello en el contexto, después de que se diera cuenta, primeramente, la presentación de uno de esos llamados influencers en el estado de Querétaro, quien, a ojos de un sector importante de la sociedad, replica discursos misóginos, machistas, prevalece en consideración de algunos el discurso de odio. Sin embargo, a pesar de estos señalamientos, pues bueno, es una figura pública en redes sociales, tiene un número importante de seguidores y llega a tal grado de que es pues bueno, presentado en diversas partes de la República Mexicana. Y a pesar de pues este discurso que pudiese resultar dañino para algunas audiencias, pues tiene audiencia y existen redes sociales. Y de ahí, doctor, de nueva cuenta, ¿qué hace falta para regular este tipo de contenidos o cuál es la cultura digital que debe de prevalecer en estos casos? Bueno, sí, es un fenómeno interesante, natural a Internet. El fenómeno de los influencers, pues ha sido uno de los aportes de Internet más potentes en los últimos años. Los influencers están llamados a ser los nuevos comunicadores, están atrayendo la atención de las audiencias y también los presupuestos de los anunciantes que se han volcado también a buscar a los influencers para tratar de instalar una narrativa o un mensaje. Sin embargo, esto tiene claroscuros, porque ante la posibilidad de que muchas personas, muchos particulares puedan abrir un canal o tener un perfil para decir aquello que piensan o aquello que consideran más entretenido o mejor, pues se presenta un problema que muchas veces la ética o la preparación de estas personas pues no es la mejor para tratar de llevar un mensaje, o los mensajes que suelen comunicar pues tampoco son lo más útil o lo más idóneo para este momento de la sociedad, en donde Internet es un lugar de polarización y en donde Internet es un espacio para el hate y para las comunidades de odio, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues hace falta, sí, de alguna manera tratar de regular un poco estas figuras desde los propios controles que las plataformas tienen o las políticas que las plataformas tienen, pero también tratar de formar a las audiencias para que sean más críticas con esta clase de personajes disruptivos que muchas veces cometen delitos, infracciones a los derechos humanos y están éticamente pues en el borde de lo que puede ser libertad de expresión, pero que también puede ser en algún momento dado la articulación de comunidades de odio en contra de minorías o en contra de diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Justo, doctor, esta delgada línea entre el ejercicio de la libertad de expresión de forma responsable y en ese momento en el que con la supuesta libertad de expresión se trastocan y se vulneran derechos de terceras personas.
Sí, hay que entender que la libertad de expresión no da lugar a que uno pueda decir cualquier cosa o que no es un derecho que pueda atropellar otros derechos. Generalmente los conflictos éticos en comunicación se presentan cuando un derecho atropella el derecho de los otros y se pone por encima de los derechos humanos, que suele ser mucho la libertad de expresión. Entonces, tenemos que redefinir, repensar lo que es la libertad de expresión, también para exigirles a los influencers y a los comunicadores que pues esa libertad de expresión se mantenga dentro de el respeto a los derechos humanos. La libertad de expresión y la libertad de comunicar aquello que nosotros consideramos, pues debe estar al servicio, primero que nada, de las audiencias, sí, pero de los derechos humanos también. ¿Por qué suceden estos fenómenos? Pues porque hay una excesiva libertad, hay una falta de regulación en Internet y porque necesitamos formar audiencias que sean críticas con este tipo de personajes y que los sancionen, no siguiéndolos, no dándoles like, abandonando estas comunidades. Tenemos audiencias muy permisivas que privilegian el entretenimiento o que privilegian pues el sentimiento de afinidad o de pertenencia a una comunidad por encima de otras nociones, ¿no? Justo esa parte, ¿no? A ver, estos personajes, estos influencers, llegan a tal grado de penetración social, pues como consecuencia directa del número de seguidores, porque hay gente que consume su contenido, hay gente que lo replica, incluso hay gente que es empática con lo que se dice y con lo que se hace por parte de estos influencers. Y entonces está esta otra parte, justo como lo decía usted, o sea, educar a las audiencias, formar a las audiencias con una mayor cantidad de conocimientos para evitar que estos personajes disruptivos que trastocan derechos de terceros, pues puedan convertirse en figuras públicas y puedan tener tal capacidad de incidir en un sector importante de la sociedad. ¿No es así, doctor? Sí, y mira, con los influencers se están teniendo muchos problemas desde hace algunos años. Influencers que incluso han cometido delitos y han acabado en la cárcel por revictimizar a personas, por atentar contra la privacidad de alguien. Entonces, el tema influencer se está volviendo un tema crítico en Internet. Recordemos casos como el de Fofo Márquez o otros casos donde los personajes ya no tienen límite en su comunicación digital y donde empiezan a traspasar los límites no solo de los derechos humanos, sino también de la ley. Entonces el asunto influencer, si bien es bienvenido y es resultado de la cultura digital y es el futuro también de la comunicación, para bien o para mal, están generando muchos problemas sociales porque además articulan comunidades que después tienen una actuación, un desempeño fuera de las redes, ¿no? Entonces empiezan a articular comunidades que muchas veces se convierten en comunidades de odio, que trascienden lo digital y que empiezan a tener alguna participación social ya de otro tipo. Y entonces empiezan a ser actores del odio, de esta generación de odio y de polarización que se da en Internet. Entonces tenemos que trabajar con el tema influencers, no solamente desde exigir una reglamentación, sino también en de preparar a nuestras audiencias para pues que no sean estos mesías, estos líderes de opinión definitivos y últimos, para que no sean la fuente de información principal como está sucediendo en el caso de los adolescentes y los jóvenes, y exigirles a los influencers que se sometan a códigos de ética y a reglas del juego, que verdaderamente garanticen el respeto a los demás, ¿no? Doctor, hablando de regulación, hablando de ordenamientos jurídicos, de lineamientos, de códigos, ¿qué es lo más cercano que tenemos en estos momentos en nuestro país en torno a ellos, si es que hay algún instrumento parecido? Pues mira, siempre ha sido difícil regular a estos personajes porque efectivamente también está la noción de libertad de expresión. Internet ha sido difícil de regular
porque a lo primero a lo que se apela es al respeto a la libertad de expresión. Pero digamos que estos sujetos tendrían que estar sometidos pues ya a los derechos, al cumplimiento de los derechos de respeto a las minorías, del respeto a los derechos humanos, y la regulación de Internet en México tendría que avanzar un poquito. Si bien es cierto, no es deseable que también empecemos a limitar la libertad de expresión, sí tendríamos que avanzar en el tema influencer un poco más. Se les ha sancionado por temas electorales, se les ha sancionado por otras cuestiones sí contenidas en la ley, pero a mí me parece que así como avanzamos en la regulación de otros delitos digitales, también deberíamos de avanzar un poco en exigirles más y en que la ley contemplara pues que estos sujetos fueran profesionales de la comunicación, así como se les exige a otros profesionales de medios convencionales tener una licencia para poder ser locutor, tener una formación para poder estar frente a las audiencias. Tenemos que también avanzar un poco en la regulación de estos personajes que no están siendo regulados ahorita en la ley. No tenemos algo verdaderamente efectivo que sea un marco de actuación para los influencers, ¿no? Y parece que podríamos ir cerrando la reflexión, la conversación, doctor. También pues un llamado, ¿no?, a quienes se encargan de presentar a este tipo de influencers, pues ser cuidadosos en el contenido que se replica. ¿No es así, doctor? Sí, la verdad es que todos somos culpables de que estos personajes disruptivos tengan tanto éxito. En primera instancia, pues la gente que los sigue porque le parece entretenido, porque disfruta con las cosas que dicen o se siente identificados, la primera línea de responsabilidad, digamos. Pero también los anunciantes, pero también aquellos medios convencionales que les dan espacio después en medios como la televisión o la radio, y también la gente que los contrata para estos espectáculos ya en directo, ¿no? Porque ellos en su modelo de negocio van avanzando de ser influencers digitales a después ya tener un modelo de negocio que incluye presentaciones, charlas, encuentros y demás. Entonces debemos de ser mucho más críticos y todos somos responsables de que estos personajes tengan éxito, sean tan influyentes y se mantengan con tantos seguidores. El Temach, por propia boca, declara tener 5 millones de seguidores, ¿no? Bueno, pues creo que entonces todos estamos siendo de alguna manera corresponsables de que estos influencers tengan este nivel de penetración. Pues doctor, agradecido con su reflexión, porque me parece que es justamente lo que abona para poder que esos temas sean trasladados a otros espacios, a otras esferas, y justamente hacer lo que señalaba usted, ¿no? El educar a las audiencias, formar a las audiencias. Sí, efectivamente, porque te digo, si vamos por el camino de regulemos, en primera es muy complicado, en segunda siempre va a estar también la noción de libertad de expresión, y la regulación no es la respuesta definitiva o final. Yo creo que la respuesta es tener audiencias que sean más exigentes, más críticas y que en Internet se puedan conducir pues de manera más reflexiva, ¿no? Doctor, le agradezco mucho su tiempo y ojalá podamos tenerlo otra vez más aquí en este espacio. Marco, un placer, que estén muy bien. Muchas gracias al doctor Sergio Rivera Magus, docente y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por estar con nosotros. Muchas gracias. Una muy breve pausa, regreso con más de la información.